Buenos días, vos días, y si lo puedo decir bien en lengua romaní, Lacho Dives. Eh, Soy Carlos Jiménez de la Universidad Autónoma y agradezco mucho a Secretariado Gitano, esa entidad con la que tanto colaboro, y también al Conselo de la Cultura Galega, institución con la que ya he colaborado en tiempos de su director Carlos Casares, y también saludo a la Valedora do Pobo Galego. Muchas gracias por la invitación a participar en estas jornadas de pueblo gitano por una sociedad igualitaria y en el marco, ni más ni menos, que el Día Internacional por la Tolerancia. Eh, También gracias por la confianza en mi persona, en lo que yo pueda aportarles, porque no soy experto ni especialista, ni mucho menos en el pueblo gitano, aunque llevo toda mi vida interesado, conectado con amigos y amigas gitanas, con sus asociaciones, con la defensa y lucha por los derechos humanos y colaborando como he dicho, con secretariado y con otras entidades vinculadas al pueblo gitano. Así que, pero como antropólogo, pues he tenido, en fin, mi gran maestra, Teresa San Román, tanto me ha enseñado y tanto le he leído sobre el pueblo gitano, y otros profesores queridos como Tomás Calvo, Huezas o Juan Gamella, o mi colega ahora de trabajos en San Cosme, Carmen Méndez, o también Beatriz Carrillo, ¿no? Vicepresidenta del Consejo del Pueblo Gitano, ¿no? Todos ellos antropólogos y que han estudiado muy bien esta cultura y este pueblo. ¿Qué puedo yo ofrecerles? Pues hablando con Eva Vera, a quien agradezco mucho los contactos iniciales y materiales que me ha pasado, etcétera, pues hemos titulado la conferencia una aproximación, ¿no?, a la cultura gitana y los retos interculturales. Yo vengo trabajando hace tiempo sobre temas de interculturalidad, gestión de la diversidad, lucha contra el racismo. Y en ese sentido vamos a reflexionar en tres partes. Creo que es interesante resumir, sintetizar la concepción de la cultura que hay en la antropología, mi profesión, mi disciplina. Luego, eso será muy breve porque enseguida voy a trabajar esa noción y ese concepto desde la etnia y el pueblo gitano. Y en tercer lugar, quisiera cerrar con el momento actual del mundo y los retos interculturales y cómo se ubica ahí esta etnia, este pueblo, ¿verdad? Bueno, pues comenzamos. Muchas gracias. El concepto de cultura es muy complejo y muy polisémico. En la antropología hay una enorme diversidad en cómo se concibe, pero a los efectos de esta charla lo voy a entender con una definición de dos antropólogos estadounidenses, Block y Bates, que me parece que es muy sintética y que es muy de consenso, ¿no? He pasado un material para esta conferencia y ustedes lo pueden ver en las diferentes diapositivas del PowerPoint. Estamos entendiendo por cultura y cultura gitana un sistema de creencias, de valores, de costumbres, de conductas o artefactos, cultura material, compartidos que los miembros de una sociedad usan en la interacción entre ellos mismos y con su mundo. Hay un aspecto interno y externo de las culturas y que son transmitidos de generación en generación a través del aprendizaje. Así que es un conjunto de cosas, de elementos que ahora veremos, transmitido de generación en generación, ¿verdad? Bien, esa concepción nos lleva a distinguir al menos 6 dimensiones en toda cultura, que también pueden ver en el material que he pasado, ¿no? Por un lado, la parte conductual. Estamos hablando de conducta aprendida. La cultura de un pueblo, el pueblo gitano, se transmite no por los genes, esa sería la raza física, ahora iremos al tema de la raza, sino se transmite por la socialización y la inculturación en la familia, en el barrio, etc. Es una conducta. Bien, en segundo lugar, la segunda dimensión, la cultura también son modos
formas de significación de la realidad, de valoración de la realidad. Por lo tanto, tiene un aspecto cognitivo, no solo conductual. Esta es parte de la dificultad de poder comprender una cultura, sea la que fuere, la tuareg, la neoyorquina, la gallega, la gitana, es que tiene esta parte explícita, manifiesta, conductual, pero tiene esta parte cognitiva, profunda, de mitos, de orígenes, de valores, etcétera. En tercer lugar, hay una dimensión en toda cultura simbólica y lingüística. Todo eso se expresa simbólicamente, es una de las características de la especie humana, distintiva de otros animales, la simbolización constante, ¿no? Los himnos, los cantos, la rueda, y en una lengua. Vamos a hablar luego del romaní, del caló, etcétera, ¿verdad? En cuarto lugar, toda cultura, sus elementos, sus rasgos, no van disociados. Tienen cierta estructuración, no es algo matemático ni mucho menos, pero hay un orden. Esto quiere decir que cada elemento de una cultura está muy relacionado con el resto, o bastante. Y ahora vienen dos dimensiones, la quinta y la sexta, que insisto mucho como interculturalista, que son decisivos. Y es que toda cultura es internamente diversa, es heterogénea. Hay muchas formas de ser gitano y gitana y de entender su propio bagaje. Necesariamente le ocurre a todas las culturas. Es consustancial al bagaje cultural. Y en la sexta es que las culturas son históricas, viven en el tiempo, están en constante adaptación. Son modos de adaptación a un determinado medio geográfico, climático, etcétera, pero también a un medio histórico. Por lo tanto, las culturas son cambiantes, ¿verdad? Bien, con estos elementos, hace algún tiempo en algún libro sugerí como concepto, un poco integrando estas 6 dimensiones, lo siguiente, ¿no? Estamos hablando, por lo tanto, de un conjunto de pautas de conducta y modos de significación de la realidad, normas, valores, creencias, etcétera, expresados simbólicamente y formando un todo relativamente estructurado que una población, pueblo gitano, comparte de forma diferenciada según su sexo, género, edad, clase social, región, y que se transmite de generación en generación, por siglos, siendo un dispositivo de adaptación al medio natural y humano y por lo tanto una realidad cambiante. ¿De acuerdo? Bien, pues con estos elementos, con esta definición, vamos a abordar esta reflexión, esta aproximación por mi parte, por un no especialista, a la fascinación de la cultura gitana, con la intención de que a los amigos y amigas gitanos les pueda ser sugerente solo para fundamentarlo desde una óptica antropológica. Ya insisto que hay grandes maestros y maestras en esto. Por otro lado, a los no gitanos, si ya conocen algo del pueblo gitano o mucho, quizás esta visión holística les pueda sugerir algo. Y desde luego sí me estoy dirigiendo a los no gitanos, a las personas no especialistas y no gitanos, a los payos, que poco saben muchas veces. Entonces, a ellos sí les hablo una y otra vez para que traten de comprender esta parte de nuestro pueblo y de nuestra sociedad española, europea y mundial, ¿no? Bueno, decíamos antes que, que estamos antes que nada, ante un concepto que no es homólogo al de raza, ¿de acuerdo? En este sentido, en las últimas décadas, el propio pueblo gitano ha avanzado y ha logrado el derecho a su autodefinición, dándose cuenta de que no era o le perjudicaba el concepto de la raza gitana. ¿Vale? Antes de ver cada una de las dimensiones, quisiera aclarar este punto con respecto al pueblo gitano, ¿no? Lo racial, que es un concepto o poco o nada utilizado en antropología, tiene dos acepciones, la raza física, la raza sociopolítica. La raza física
conjunto de rasgos que una población comparte, que son rasgos físicos, biológicos. Tiene que ver con el fenotipo o el genotipo de un pueblo, de una raza, ¿verdad? Eh, bueno, es decir, la forma del cabello, de los ojos, del cuerpo, del esqueleto, del cráneo, los genes, en que la unidad humana es prácticamente total genéticamente. No tiene mucho interés por dos motivos. Uno, es muy difícil de delimitar una raza, depende de los criterios que emplees. Si vamos a ampliar la forma de la cabeza, del cráneo, pues hay dos razas, los braquicéfalos y los dolicocéfalos, no hay más. Y así, depende. Entonces, y sobre todo es porque la raza física no determina nada. Es decir, no, la gente no es católica o evangélica o monógama o polígama por lo racial. Hay cada, cada grupo racial tiene una diversidad cultural enorme y en una cultura puede haber razas, cruces raciales, etcétera. Luego no hay. Entonces, por eso es interesante hablar más de etnia y pueblo, ¿no? Claro, un pueblo, una etnia, una cultura, que ahí podemos matizar, es el conjunto de rasgos que una población, un conjunto humano, comparte, como hemos dicho antes, porque se le ha ido transmitiendo. En este sentido, la primera reflexión que hay que hacer es la propia historia del pueblo gitano, que no solo la han conseguido ya ser denominado y autodenominarse pueblo, etnia, cultura, más que raza, sino que además se están constituyendo elementos muy interesantes de su propia narrativa, de sus estudiosos, de sus vivencias, para contar su propia historia, ¿no? Aquí sí conviene decirle a toda la población que, bueno, el propio secretariado gitano en sus documentos, por ejemplo, como fuente, está estimando, es muy difícil, pero vamos, pueden estar en torno a los 20 millones de personas en el globo, en el planeta, los que se podrían ascribir a esta cultura. Hay otros miles de culturas. La cultura gitana sería una, en 20 millones, en varios continentes. En el caso europeo se está estimando aproximadamente unos 12 millones de europeos. ¿Mm? Y en el caso español en torno a los 750.000. Podrían oscilar. No son cifras exactas, son aproximaciones, pero sí es importante ver que estamos ante la principal minoría étnica europea, desterritorializada, tiene un territorio propio, pero en su dimensión es muy, muy, muy relevante. Y de momento estamos hablando de números, de población, de demografía, ¿verdad? Pero lo más importante es el fondo histórico. Tenemos un pueblo al menos documentado hace 1000 años. En el caso europeo parece documentada, no parece, está documentada la entrada ya en 1400, a principios de siglo, a finales del XIV y a principios del XV, el primer documento por ahora, en el caso español, de entrada en la península es en enero, el 12 de enero de 1425, el conde Don Juan de Egipto. Don Juan de Egipto Menor saluda, es recibido por el rey de Aragón, por Alfonso V. Entonces ahí tenemos ya una llegada. Aquí quiero hacer la siguiente apreciación breve y es, pues mirando el reloj no se me vaya a dar el tiempo, hay mucho que hablar, claro, del pueblo gitano. Sencillamente es que tomen nota de que llegaron como inmigrantes. ¿eh? Es decir, quien llega como inmigrante, la mayor parte de las veces se convierte en una minoría autóctona posteriormente, como es el caso de los gitanos. Lo digo esto por la reflexión actual sobre las migraciones, ¿no? Es una categoría temporal, son inmigrantes, pero ya van siendo nuevos ciudadanos españoles, la mayoría de los hijos de inmigrantes están naciendo aquí, no son inmigrantes, son hijos e hijas de extranjeros, nacidos aquí, la mayoría, etcétera, ¿no? Dejémoslo ahí, es decir, es un pueblo que se reconoce en su historia, que tiene una identidad profunda histórica, de largo plazo, de expansión en el tiempo, y esto es lo que constituye un pueblo, ¿no? Pero vamos a ver un poco sus rasgos. Decíamos al principio que lo primero es una conducta, algo visible, ¿no? Bueno, aquí son muchos los elementos, ustedes lo conocen, la mayoría de ustedes, algunos no gitanos solo ven algunos elementos casi tópicos de siempre, ¿no?
pero bueno, esta primera parte de la cultura de que es un bagaje de conducta y cognitivo, pues podemos verlo, por ejemplo, en el tema familiar, por ejemplo, ¿no? La familia gitana, una familia predominantemente extensa, con una importancia enorme de la parentela. Bueno, Juan de Dios Ramírez Heredia, uno de mis amigos y, bueno, quizá la primera persona que me introdujo en el amor al pueblo gitano, pues tiene un fantástico libro sobre el matrimonio gitano, ¿no? Con toda una casuística además jurídica propia y ley propia y derecho y figuras, en fin, algo. Pero yo quería hacerle el énfasis en que esa familia gitana es algo muy profundo para los gitanos, con unos valores muy arraigados de hospitalidad, de solidaridad entre ellos, de lealtad a la familia. Podré decir anecdóticamente que una vez que invité a una mediadora gitana, Toñi Carmona, que les recuerdo mucho, aquellas primeras mediadoras gitanas en Madrid en los 90, ¿no? Pues invitándola al máster de la Universidad Autónoma que yo he dirigido durante años sobre migraciones, relaciones interétnicas y tal. Su módulo era cultura gitana, tenía que hablar 5 horas, y yo en el descanso le dije, Toñi, acelera un poco, porque del guión que me pasaste, 3 páginas, el punto 1.1 era la familia, y estás en el punto 1.1. A ver si puedes entrar un poco más a algo más. Pero ella llevaba 2 horas y media prácticamente hablando de la familia, ¿eh? Porque es que es central. Así que estamos ante un pueblo donde esos valores y esos elementos son muy importantes, ¿no? Pero podríamos, relacionado con la familia, hablar de las conductas y los valores referentes al respeto a los mayores, ¿no? A las personas de respeto, a los tíos y a las tías, o la vinculación que esto tiene con las formas propias de resolución de conflicto, ¿no? Recurriendo como intermediarios o mediadores o conciliadores a estas personas de respeto, por ejemplo, ¿no? La centrada religiosidad, pueblo muy religioso, tanto en su versión católica, de bueno, cantidad de romerías, etcétera, como en la modalidad más contemporánea protestante evangélica del culto y de la Iglesia de Filadelfia, etcétera, ¿no? Pero es un elemento muy. Esta conexión entre lo cultural y lo religioso es muy profunda en este pueblo, ¿no? Podemos hablar, ligado a la religión, de los ritos funerarios, son muy importantes a los antepasados, no solo al familiar directo, sino a los antepasados. ¿Qué decir de las conductas que tienen que ver expresión artística, ¿no? ¿Eh? En este enorme aportación universal que tanto le debe las culturas de España al pueblo gitano en este sentido, y en el centro de toda esa producción literaria, poética en Europa, etcétera, tenemos el flamenco, este patrimonio inmaterial de la humanidad declarado por la UNESCO en el año 2010, y toda esta expresión de canto, de baile, de música, etcétera. Entonces, digamos que hay una riqueza enorme en esta primera visión, ¿no? Pero vamos a conectar, lo tengo que dejar ahí, solo he dicho unos ejemplos, pero esta cultura, esta forma de relación, de esta conducta, pero con esos valores y normas compartidas, se va a expresar en un conjunto de símbolos, ¿eh? Como himnos, como Jalem Jalem, y poesías, y leyendas, y mitos, etcétera, y también en una lengua, ¿no? Aquí tenemos malas noticias, ha habido un muy lingüicidio, ha habido una imposición del abandono de la lengua, pero tenemos al romaní como lengua internacional, también reconocida. Acabamos de celebrar el Día Internacional de la Lengua Gitana, y bueno, este elemento de la enorme familia lingüística neosánscrita, eh, de enorme valor, ¿verdad? En el caso español, con el caló, la enorme influencia del habla gitana, del caló en el castellano, como ustedes saben, con cientos de palabras importantes, ¿eh? Los chavales, los pinreles, ¿no? El camelar y muchas más, ¿no?
Entonces, ahí ha habido una fusión cultural también en el sentido bilateral. Ellos también han apropiado muchísimas y han trastocado. Hay una riqueza lingüística enorme y hay que defenderla, ¿verdad? Ah, bien, y, luego yo creo que también esta visión antropológica de que la cultura eh, mm, tenemos que describir las conductas de los individuos, pero también su interior, el sentido, las representaciones profundas que hay en un pueblo, y que todo eso tiene una expresión verbal, lingüística, simbólica. Quería solo llamar la atención a lo que decía antes, a que para poder comprenderla, la gente no gitana, o cuando ustedes se enfrenten a otra cultura, se abran a otra cultura, traten de este cuarto punto que decía antes. Las cosas están conectadas, ¿no? Si cogiéramos, por ejemplo, como podríamos tomar un rasgo cultural como una boda gitana, o como una noche de juerga flamenca, ¿no? Cualquiera de estos elementos u otros está lleno de dimensiones diferentes. Si cogemos la boda, es imposible entenderla sin saber cómo es la familia, el parentesco, el matrimonio, el propio derecho consuetudinario gitano, etcétera, etcétera. Los roles de género. Está ahí todo. Pero si cogemos el flamenco, la dimensión no es exclusivamente artística, tiene un componente social, de cohesión, de relación, de lucha, de resistencia, etcétera. Así que hay que entender, le digo esto para aprender en esta aproximación al pueblo gitano, aprendamos también a la hora de comprender otras culturas con las que ahora estamos en contacto por la enorme movilidad humana, ¿no? Vamos a los puntos que quería señalar más para las relaciones interétnicas con los pueblos, y es, en primer lugar, la quinta dimensión, cuando decíamos que todo eso se comparte de una forma diferenciada. Me encantan últimamente documentos que yo puedo ir leyendo de las propias entidades gitanas cuando en sus unidades didácticas, en sus eh, las reuniones de enseñantes gitanos a las que he ido varias veces, ¿no? Con Jesús Salinas, Carmen Méndez y otros colegas, etcétera, una creciente conciencia y expresión por parte de los gitanos y gitanas, por ejemplo, en el Instituto de Cultura Gitana, con Diego Fernández, por ejemplo, y Amara, lo tienen claro, de la enorme diversidad interna. Esto es fundamental. Asumir que no es el pueblo gitano es uno, hay un líder, un liderazgo. En el caso español, pues hay una diversidad enorme por comunidades autónomas. Ahora habría que ver los rumanos inmigrantes, gitanos, y los gitanos autóctonos, ¿no? Está el gitano transmontano portugués, que también hay emigrantes a España y son transmontanos. Eh, Hay diversidad en las asociaciones, en el asociacionismo, lógico. Hay diversidad en las actitudes políticas, sociales. Hay diversidad en las clases sociales. El mundo gitano no es el mundo de la clase baja, aunque se mantienen sectores importantes de pobreza, sin duda, y de chabolismo, pero hay un gitano y gitanas de clases medias, hay gitanos y gitanas con ricos, etcétera. Hay una diversidad también de formas de sentir su propio patrimonio y su identidad. Es decir, sobre lo común que hemos dicho antes, que hay muchos elementos históricos, identitarios, reivindicativos, de derecho consuetudinario, de liderazgo, etcétera, comunes, y sobre todo de estilos de vida y del valor de la libertad, etcétera. Hay luego una enorme diversidad, ¿no? Esto es muy importante tenerlo en cuenta, entre otras cosas, para que al interior de la etnia haya respeto, haya colaboración, haya pluralismo, para poder ubicarse bien en un mundo plural y democrático. Esto es muy importante. Y la dimensión decisiva, y es que toda cultura cambia, decíamos, la sexta, y aquí sí me gustaría haber mencionado en todo lo anterior libros maravillosos de mi maestra Teresa San Román, pero aquí pues la cito directamente. Eh, en los encuentros Ciudadanía y Diversidad de la Fundación Secretariado Gitano y en la propia unidad de Lección Gitana, un documento importantísimo sobre todo lo que estamos hablando, se cita la siguiente frase: todas las culturas cambian,
también la gitana. La cultura evoluciona, recoge del pasado, inventa cosas nuevas, copia, se apropia de otros y presta a otros. Y este es un proceso permanente y universal. Entonces, claro, tenemos cambios importantes, ¿no? En la cultura gitana, pues hemos hablado antes de la importancia del matrimonio y la familia, ¿no? Pero ya sería un tópico pensar que la boda gitana siempre es entre gente muy joven. Pues no es ya así. Muchos sí, pero ya no. O que la familia gitana tiene 8 churumbeles, o 6 o 10, ¿no? Pues no es así. Va cambiando, ¿no? O el flamenco. El flamenco es lo que siempre fue, pues está en revolución absoluta, ¿no? El flamenco abierto, el flamenco mezclado, el flamenco de fusión, el camarón con tonos de rock y de jazz y etcétera. Y muchos otros grupos, o actualmente Rosalía, etcétera. Hay toda una revolución en, y cambio como siempre lo hubo. Lo que pasa que hay siempre el interés de la defensa cultural desde lo estático, desde la esencia, digamos, ¿no? Esto es así por los siglos de los siglos. Bueno, en antropología decimos, eso le llamamos esencialismo, le llamamos primordialismo, y sabemos que la identidad étnica se construye, va cambiando, es relacional, tiene que ver con el otro, es circunstancial, a veces es incluso estratégica. Este carácter dinámico de la cultura y de la identidad hay que enfatizarlo y explicitarlo porque es, junto con la diversidad interna, la clave del encuentro con el otro. Y la cultura gitana no está aislada, está en relación con los demás y está siendo alterada y hay que defenderla, pero también hay que abrirla, ¿no? Por eso este tema es fundamental, ¿no? Pero podríamos, en cualquier tema, ¿eh? La gastronomía, el mundo gitano no es el mundo del puchero, del potaje, ¿no? Hay chefs gitanos, innovadores, absolutamente innovadores, ¿no? En gastronomía y así. Es una cultura en adaptación y en este tema hay que señalar una característica, no de todas las culturas, sí de la cultura gitana, que es una cultura de la resistencia, una cultura de adaptación resistente, resiliente. Ha sido perseguida constantemente, como ahora me referiré. He querido dejarlo este tema aparte, pero esto, acabo con ello, esta aproximación, para entrar ya al punto tercero. Hasta ahora solo les he dicho, es interesante utilizar el concepto de cultura de antropología que nos permite hacer una radiografía o una comprensión mejor de lo cultural, la cultura gitana y otras. Y por otro lado, he tratado de hacer esta pequeña aproximación ejemplar, pero que no, insisto, con mucha humildad y sobre todo con mucho cariño, ¿no? Para que la gente ignorante, los que no conocen, pues no reduzcan lo gitano a chabola, delincuencia, etcétera, ¿no? Es muy, muy triste y muy intolerante y muy de dominación de unos sobre otros, ¿no? Abrámonos a la riqueza de la cultura de cada pueblo, ¿verdad? Bien, dicho esto, yo quisiera terminar con el punto tercero que dije y es, bien, en el mundo actual estamos ante unos retos muy importantes, ¿no? Es decir, la cultura gitana, el pueblo gitano se expresa en un mundo que globalmente está lo que llama Jorge Richman en el siglo de la gran prueba. Estamos como especie compuesta por muchas culturas, estamos en un reto, perdón, mundial del cambio climático, de las posibilidades de colapso medioambiental, de la aparición de los desplazados ambientales, etcétera. Estamos en ese mundo. Estamos en un mundo de una fase actual del capitalismo, un capitalismo neoliberal, individualizante, consumista, derrochador y de valores muy, muy individuales, ¿no? De ruptura de lo comunitario. Por eso estamos trabajando por lo común, ¿eh? Y en una etapa de crecimiento de las desigualdades, ¿eh? La crisis actual en la que hablamos de este tema, sanitaria, económica, social, se viene a sumar
a la recientísima crisis económica y hay una polarización. El pueblo gitano es de esos pueblos que ha sido oprimido y que gran parte de ellos han vivido y viven, muchos, en la pobreza. Y esto se acentúa. Y esto hace que cuando las desigualdades son extremas, el juego de las diferencias se politiza y aparece su manipulación, en este caso con la ultraderecha, con el ascenso de la xenofobia, con las manifestaciones claras de gitanofobia o de antigitanismo, etc. Entonces, el reto intercultural hoy día sería cómo, qué modelo, qué políticas públicas, qué acciones ciudadanas y étnicas hay ante el reto de cómo gestionar, administrar, abordar democráticamente la diversidad cultural y la diversificación cultural. No se han cumplido los pronósticos del siglo XIX de un mundo muy homogéneo, muy industrial, muy urbano solamente, etcétera, y todo el mundo, no. Estamos en un mundo también globalizado, pero con una cara diversificadora. Y ahí opera el pueblo gitano, dentro de un ascenso de lo étnico, pero también de un ascenso de la exclusión, ¿verdad? Entonces, yo aquí lo que quería plantearles es, por un lado, cómo, les he pasado también unos materiales para que puedan verlo los interesados en el PowerPoint, eh, voy a buscar un poco las notas, lo que les quería plantear, y es cómo hay ahora mismo una lucha entre formas diferentes de abordar la, mm, la diversidad, ¿verdad? Tendremos unos modelos a lo largo de la historia y hoy día, unos modelos de exclusión y otros modelos de inclusión, que es por lo que se está trabajando, ¿verdad? Bien, en los modelos de exclusión del apartheid, el récord humano estuvo en el holocausto, es decir, si las formas de exclusión que ha habido a lo largo de la historia y hoy predomina la discriminación, es decir, un trato desigual a los iguales, o la segregación, ubicar al otro. ¿eh? Estas pragmáticas que han sufrido los gitanos, ¿no? de asentaos, ¿no? Y cuando te asientas, aquí no, entonces te vas. Y cuando te vas, asiéntate, etcétera. Esta segregación constante, ¿no? Y la eliminación. He hablado antes del lingüicidio, ¿no? De la eliminación étnica del lenguaje, ¿no? A veces la eliminación física. Bueno, pues aquí sí que tengo que hacer una mención breve a que en esos modelos de exclusión, desgraciadamente, el pueblo gitano es uno de los pueblos, con el armenio o el guanche o los indígenas mayas y otros muchos, que está en la historia como un pueblo agredido, ninguneado, segregado, discriminado, ¿verdad? Bueno, se estima en cerca de 500.000 los gitanos y gitanas asesinados en el Holocausto por los nazis, ¿no? Lo que ellos llaman Samuradipen o el Porrajmós, en lengua romaní. La Noche de los Gitanos, no hay que olvidarla, que se celebra el Día Europeo en memoria de las víctimas gitanas del Holocausto, ¿no? El 2 de agosto de 1944, cerca de 3.000 gitanos, gitanas, niños, niñas, mujeres, ancianos, varones, fueron asesinados, ¿no? En las cámaras de gas, ¿no? En la sección gitana de Auschwitz, ¿no? Entonces, junto con judíos y otros pueblos y otros sectores sociales, como los homosexuales, o también en aquel contexto los comunistas, o en otros contextos campesinos que fueron diezmados en lugares de socialismo realmente existente, totalitario, estalinista, en fin. Parte de esa barbaridad histórica que prosigue de otras formas con muchísima amenaza hoy día está el pueblo gitano, ¿no? Por eso decía antes que es una cultura de la resistencia.
En el caso español, bueno, todos ustedes lo saben, ya indico que no hago más que expresar lo que los gitanos ya han vivido y saben, pero también me refiero también al conjunto de quien pueda escuchar estas cosas, ¿no? Y es que, bueno, pues he dicho antes que llegaron a principios del siglo XV, pero muy pronto en el contexto precisamente de la creación del Estado-Nación y de la homogeneidad cultural impuesta por las coronas de Castilla y Aragón unidas para jugar España el papel central en el sistema mundial. España pasa a ser el centro del sistema mundial, la terminología del historiador Wallerstein, en aquel 1492 de la expulsión de judíos, la expulsión de musulmanes, etcétera. 7 años más tarde tenemos ya la primera pragmática real, ¿no? Contra los egipcianos y caldereros. ¿Eh? Tomen asiento, tomen asiento, es la expresión del asiéntense, ¿eh? Sirvan a los señores, que el pueblo libre, errante, o por lo menos que buscando su destino, no sirvan a los señores, acomódense, pero sirvan a los señores, no vaguen juntos, en todo caso, rómpanse, individualícense, eh, háganlo en 60 días, si no, exilio, váyanse, váyanse. Y si no te vas, 100 azotes y destierro. Y si reincides, cortarle las orejas y destierro. Así empezamos, 1499, y a partir de ahí, toda una serie de pragmáticas reales, de política de exclusión, con momentos culminantes como la redada de 1749, ¿no? Que duró 14 años y donde fueron detenidos en torno a 10.000 personas gitanas. Todo eso ordenado por el rey Fernando VI y ejecutado por un marqués de la Ensenada que hizo tantas otras cosas positivas y sin embargo aquello fue una práctica de exclusión sistemática, ¿no? Que ha tenido todas unas consecuencias históricas importantes, ¿no? Y así hasta la República con la ley de vagos y maleantes, muy significado para el pueblo gitano, y así en el franquismo la ley de peligrosidad y rehabilitación social, etcétera. Hasta, por fin, en el año 78, la Constitución española, reconociendo el pluralismo cultural de los pueblos de España y suprimiéndose finalmente el reglamento discriminatorio, los artículos del reglamento discriminatorio de la Guardia Civil, por fin en el 78, ¿no? Y en Europa, pues hemos tenido avances importantes en estos últimos tiempos para tener otro, pero ahora hablamos de eso, ¿no? Simplemente tenemos unos modelos de exclusión que este pueblo ha sufrido, que ha estado claramente ejercido en España y hemos ido girando y a lo largo de la historia ha habido muy buenos antecedentes de la inclusión, de otros modelos de inclusión. Vengo planteando en los libros que he escrito que hay dos grandes bloques en la inclusión. Uno es la asimilación del que llega, es decir, en este caso habría sido a estos que han llegado de tierras extrañas y que vienen de Europa, vamos a asimilarlos, ¿no? Hagámoslo. ¿Por qué digo que es inclusión? Porque contemporáneamente, tanto en Estados Unidos, en Francia y en otros contextos, al inmigrante, al recién venido, se le ha visto como que había que incluirlo en la mainstream, en la corriente principal, y que fuera a la escuela, y que manejara la lengua, y que tuviera los derechos, etc. Hay un aspecto en ese sentido incluyente en el asimilacionismo, pero el asimilacionismo es formalmente algunos aspectos de inclusión, pero realmente es excluyente porque obliga al otro abandonar su cultura, su etnia, su identidad, para en todo caso ser reconocido en el nuevo contexto. Así que nos queda solo la gran apuesta desde hace tiempo en la historia, pero contemporáneamente ya como legislación de derechos humanos y en los pactos internacionales, que es el pluralismo cultural. En ese pluralismo cultural, es decir, el reconocimiento de que la fórmula es ser iguales y diferentes, eh, iguales ante la ley, iguales en derecho,
iguales en responsabilidades, ojalá iguales en oportunidades, igualdad social, sea cual sea, como dice el artículo 1 y 2 de la Carta de Derechos Humanos del 48, tu etnia, tu pueblo, tu raza, tu edad, tu género, tu condición nacional. La igualdad, ciudadanía universal, igualdad y diferencia respecto a que la gente, como también dice la Carta de Derechos Humanos, tiene derecho a su religiosidad, tiene derecho a su libertad de expresión, por supuesto, y de expresión cultural también, y a su cultura, ¿verdad? Entonces, esta idea potente, antiasimiladora, antirracista, ya está sobre todo en los documentos, en el caso que aquí nos incumbe, pues del Consejo de Europa. Ya ha habido un esfuerzo en este sentido. Por ejemplo, la Directiva 2000, ¿no? Directiva Europea contra la discriminación por razones de raza y etnia, por ejemplo, ¿no? O los documentos cuando se amplió hacia el este Europa en el 2004, ¿no? El marco regulatorio en el 2011 se promulgó, ¿no? De las estrategias nacionales para la inclusión de la población gitana. Ya estamos con documentos europeos importantes, nacionales de inclusión, ¿eh? o documentos nacionales como el reconocimiento sueco a los 100 años de persecución, por ejemplo. La creación del Instituto Europeo para las Artes y la Cultura Gitana en el 17, etcétera, etcétera. Es decir, estamos abriendo otra etapa, abriendo la inclusión y en este sentido yo quisiera finalizar pues con la idea de que no basta con una posición multiculturalista dentro del pluralismo cultural, es decir, el reconocimiento sistemático de la diversidad, el respeto de la diversidad, la celebración de la diversidad, todo eso, toda esa ideología y política pública multiculturalista es fantástica, da pie, la Constitución Española del 78 da pie a ello, da pie, mucho pie, de hecho se está haciendo muchas cosas en el de reconocimiento y ha cambiado y hay muchos avances con relación al pueblo gitano, pero creo que en este día de la tolerancia y en estas jornadas lo que hay que señalar es que tenemos que abrir el paradigma intercultural. El paradigma intercultural recoge todo el énfasis en la igualdad de derechos y en el respeto a la diversidad, pero incorpora una mirada de que no es sálvese quien pueda, sino salvémonos juntos. Es donde hay que poner el énfasis en el inter. Las culturas están en relación con el contexto, como hemos dicho, y tenemos que trabajar la relación interétnica, porque ahí es donde opera el racismo y la discriminación o la cooperación y el entendimiento. Entonces hay que crear espacios donde los gitanos y los no gitanos interactúen de forma positiva. Esto ya está ocurriendo en las nuevas profesiones, en el ascenso de algunos gitanos y ojalá dentro de poco más a la universidad. Estamos ahora intentando abrir un programa precisamente con el Instituto de Cultura Gitana, con don Diego Fernández, para el acceso a mi universidad de gitanos y gitanas. Ahí hay espacios universitarios, comerciales, de profesiones, médicos, abogados, etcétera, políticos en el Parlamento, en los parlamentos, para que haya una interacción positiva entre personas, ciudadanos, ciudadanas gitanas y no gitanos, para que se vea que hay una colaboración y que hay el segundo principio interculturalista, el primero es la interacción positiva y el segundo es un énfasis en lo común, enfatizar lo mucho que la cultura gitana tiene en común con otras gitanas, con otras culturas, y en concreto con las culturas de resistencia, las culturas que han sido oprimidas. Hay mucho en común y mucho proyecto común al cual los gitanos deben aportar desde su especificidad, pero poniendo el énfasis en lo común, en los derechos humanos, en el desarrollo social, en la democracia, en todo lo que es común a las personas que tienen una característica que es ser gitano y gitana, pero tienen otras que son, primero, ser personas, individuos libres, que deben ser iguales, y segundo, todos pertenecemos al mismo planeta
y a la cultura universal. Ese es el enfoque interculturalista. Yo acabaría, últimamente lo sintetizo en una expresión que me parece que es la que les brindo como, como síntesis o propuesta, y es: trabajemos juntas, juntos, por un nosotros plural, por un nosotros, por una sola especie, una ciudadanía universal, una renta básica universal, una ONU fuerte, un multilateralismo democrático, no, un nosotros. Y en España un nosotros, un Estado respetuoso, etcétera, intercultural, pero plural, plural, una humanidad muy plural, ya lo es, pero reconozcas ese pluralismo por todos, muchos no lo reconocen, y una España plural, plural, en el que todas las expresiones culturales tengan su cabida. Y hay una que está desterritorializada, que no coincide con un territorio autonómico y que son cientos de miles de personas, pero es que además son la principal minoría del país, pero es que además han aportado enormemente a lo que todos somos, al nosotros. Así que eh, muchas gracias. Yo quisiera, creo que lo tengo apuntado por aquí, estoy aprendiendo. Nice to qué, nice to qué. Sastipen, taj, mastipen. Salud y libertad.